Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Poco a Poquito. Hoy regresamos nuevamente a este formato de video, platicar de algunos temas, que en este caso pues son temas que me llevan a un aprendizaje personal en mi vida. Y los quiero platicar con ustedes porque me gustaría saber su opinión sobre estos temas que a lo largo de mi vida o en algún momento de mi vida me han causado un poco de conflictos, pero sin embargo todo aquello que pensamos que puede ser un error siempre es un aprendizaje, sea bueno o sea malo. También estamos tratando de mejorar en cuanto a la calidad del video, a la calidad del audio. Espero que este episodio pueda escucharse mucho mejor que los episodios pasados. Ya saben, vamos aprendiendo poco a poquito también todo esto de el audio, las grabaciones. Entonces, ha sido un mundo de aprendizaje. Hay muchas cosas que yo ya sabía, pero hay otras que estoy aprendiendo. Hay muchísima gente que está ayudándome a mejorar cada vez más este podcast. El tema que les quiero hablar hoy es un tema que, como les mencionaba, para mí ha traído un poco de conflicto interno. Tal vez ahora le he encontrado como ese lado bueno, se podría decir. Pero sin embargo hay momentos en los que vuelve ese pensamiento de que tal vez no es lo correcto. Pero, ¿qué es lo correcto? ¿Qué sería lo correcto? Bueno, lo voy a comenzar con una frase que una vez me dijo un amigo. Sé que él no la dijo de una manera grosera o de una mala forma, pero es una frase que se me quedó por mucho tiempo grabada en mi cabeza. Y la frase es: aprendiz de todo, maestro de nada. Este tema también se me ocurrió por la tarjetita que me salió el día que fui al Círculo de Mujeres, que es la diosa de la maestría. Entonces, como que de repente mi cerebro volvió a hacer ahí un recordatorio de todo esto, y fue como de un momento, o sea, es un tema que también a mí me trajo por mucho tiempo dando vueltas y ¿por qué no hablar de este tema? Podría ser interesante. Podría haber personas que estén pensando o pasando por esta misma situación, que en algún momento todo esto les dio vueltas en su cabeza también. O hay gente que puede decir: no le veo algo malo a aprender muchas cosas, o cosas tan diferentes, ese aprendizaje sea como tan perfecto como para poder ser un maestro. Para esto yo les voy a platicar un poquito de cómo soy yo, porque a mí me encanta muchísimo aprender de muchas cosas. A veces me gusta simplemente aprender porque me llama la atención, porque va a ser algo que me va a servir a mí en mi vida diaria, o simplemente porque tal vez tiene que ver con algo de lo que estoy haciendo en ese momento. Pero sin embargo, siento que muchas veces puedo llegar a perderme en ese momento de aprendizaje y como no terminar perfeccionándolo, por así decirlo. Como por ejemplo, yo estudié diseño gráfico, mas sin embargo yo aprendí muchísimas cosas a lo largo de mi vida. Cuando era muy pequeña, y como les comentaba en episodios pasados, en mi familia siempre hicimos deporte. Desde que éramos pequeñas, mis papás trataron como de que nosotros aprendiéramos algún deporte. Mi madre nos llevó a la gimnasia desde muy chiquitas. Después de eso, recuerdo que en la secundaria yo comencé a jugar voleibol. Aprendí a jugar voleibol, entré al equipo de voleibol. Me gustaba mucho ir a correr. Sé que eso tal vez, pues también es como un aprendizaje. Tienes que aprender a correr con la técnica. Simplemente pues yo lo hacía por gusto, porque me gustaba. También mi papá nos enseñó a jugar béisbol, o en este caso softball, porque pues éramos puras mujeres, y porque él jugaba béisbol. También yo entré a clases de karate cuando estaba muy pequeña, tenía como unos 11 años, entonces tomé clases de karate desde muy chica, aprendí artes marciales. Después de haber terminado, por así decirlo, en el karate, también tomé clases de kickboxing, de taekwondo. Y bueno, en sinfín, aprendí muchísimos deportes. Después de eso también entré a clases de canto.
porque me gustaba mucho cantar. Mi familia siempre decía que tenía una voz muy bonita para cantar. Mi papá quiso enseñarme a tocar guitarra, pero realmente pues no, creo que tenía muy poquita paciencia para aprender a tocar un instrumento. Entre clases de violín, no fueron algo que me gustara. O sea, lo disfruté, pero siento que era algo que no se me daba tan naturalmente y me costaba mucho trabajo. Y por alguna otra razón creo que lo dejé, pero la música, sin embargo, ha sido algo que me gusta muchísimo. Entonces fue por eso que me decidí por el canto. Y porque también en ese entonces estaba de cantante en 2 grupos musicales. También entré a clases de belly dance o baile árabe. Y estuve aprendiendo con unas amigas a bailar. Eso me ayudó muchísimo porque pues siempre me gustaban los deportes, me gustaba mucho el baile. Cuando estaba en la preparatoria tomé clases de inglés, las cuales me ayudaron muchísimo cuando estaba en el grupo, o sea, con las canciones, porque en los grupos cantábamos canciones en inglés, entonces el haber tomado esas clases de inglés me ayudó a tener, tal vez para ese entonces, un mejor, te podría decir, una mejor pronunciación, o podría entender, podía leer esas palabras en inglés, podía agregar unas cuantas letras a las canciones. Entonces siento que como que ese aprendizaje se enlazaba con esta otra actividad que estaba haciendo. El karate y los deportes en conjunto me ayudaron muchísimo a fortalecer muchas partes de mi cuerpo, a tener más habilidades, a tener más seguridad en mí misma. Entonces siento que como que todo se iba enlazando de cierta manera, aunque no terminara siendo una maestra de esa actividad. Ya para cuando estaba en la universidad estudiando diseño gráfico, también quise aprender, pues yo por curiosidad, ilustración, porque en la universidad sí nos daban una clase, se podría decir como muy básica. Entonces realmente lo que yo aprendí lo aprendí fuera de la universidad, y también me gustaba mucho aprender a hacer edición de video, edición de fotografías, como hacer como fotomanipulaciones. Entonces todo eso yo iba haciendo o iba aprendiendo de una manera más didáctica y como haciendo algunas prácticas. Bueno, les cuento todo esto porque siento que en cierta manera, a pesar de ser tantas actividades que hice tan diferentes, en algún momento de mi vida llegaba como ese aprendizaje a ayudarme a resolver algo que estaba pasando. Mientras estaba estudiando en la universidad, ahí hubo algunas cosillas, entonces yo después me fui a estudiar, porque tenía muchas ganas de estudiar gastronomía, pero para ese entonces la carrera de gastronomía era muy costosa y creo que no había muchas escuelas en ese entonces. Yo entré a estudiar 2 años y medio como... Pues no era como tal la carrera de gastronomía, era más bien como una tipo carrera técnica en cocina, porque aprendías diferentes cocinas, por ejemplo, cocina asiática, cocina española, cocina francesa, cocina mexicana. Eran como 5 diferentes cocinas, ¿no? Cocina mediterránea. Todo eso a mí me sirvió porque me llamaba mucho la atención aprender a hacer ciertos tipos de comida. Por ejemplo, a mi mamá le pasaban una receta de sushi, entonces yo le decía, a ver, déjame, yo lo preparo. Le pasaban una receta de lasaña y eran cosas como que a ella tal vez no le gustaba prepararlas, entonces yo decía, yo lo preparo, yo lo aprendo, déjame ver, yo a ver cómo le hago, ¿no? Entonces ahí iba aprendiendo. Cuando entré a la escuela de cocina, fui aprendiendo a distinguir como los sabores, a conocer como las hierbas aromáticas. Entonces todo eso también siento que me ayudó en cierta manera en mi vida diaria, porque ya podía yo cocinarme algunos platillos que me gustaban muchísimo y, por ejemplo, decir, ok, tengo estos ingredientes, tengo otros ingredientes, entonces si junto esto y mezclo, no sé, voy a encontrar algo que me guste, ¿no? O de esas veces que abres tu refrigerador, tienes ahí sobras y sobras o ingredientes y no sabes qué cocinar. Entonces también me ayudaba muchísimo a poder cocinar algo, ¿no? Con lo que ya tenía. De decir, ok, tengo champiñones, tengo, no sé, unos tomates, tengo crema, tengo esto. Entonces ya podía yo hacer, no sé, una crema de champiñones o alguna crema de tomate, o por ejemplo, agregarle nuevos ingredientes a algunas recetas. Entonces siento que en mi vida diaria las clases de cocina que yo tomé me ayudaron muchísimo a poder aprender a cómo alimentarme, a conocer ingredientes, a conocer sabores, a conocer
aromas y poder hacerme mis comidas y a veces no tener que comprar todo en la calle, ¿no? Así que si se me antojaba una lasaña, en vez de pedirla, pues me la comía. Que si se me antojaba un postre, pues entonces también aprendía y me lo cocinaba. Por lo regular siempre hacía como, o que aprendía muchas cosas y a veces muchas eran solamente por gusto. También recuerdo que hace mucho tiempo yo traía el cabello muy largo y recuerdo que una vez fue una estética y también me cortaron, pues, yo fui a despuntarme el cabello y me cortaron así como, o sea, un pedazo muy... O sea, me cortaron más de lo que se supone que me tenía que despuntar, ¿no? Entonces yo en ese entonces, pues estaba muy chica, tenía yo como unos 15 años y recuerdo que ya fue como, no vuelvo a ir a ninguna estética, voy a aprender a cortarme el cabello yo misma. Que obviamente no es lo mismo, pero para hacer pequeños cortecitos, pues no sentí que fuera tan malo aprenderlo. Pero siempre que puedo, ahora sí, trato de ir a una estética a cortarme el cabello, pero ciertas cosas que me gustan hacerme, pues yo me las hago. Como en este caso, este cabello más cortito de enfrente, pues yo me lo hice. Y ya todo lo demás, pues lo largo, sí voy a que me lo despunten en estética. Pero pues aprendí, ¿no? Aprendí a pintarme el cabello porque me llamaba mucho la atención y como tengo muchísimo cabello, pues siempre que iba a una estética a preguntar era muy costoso, entonces dije, bueno, voy a aprender. Es por eso que les digo, no siempre es bueno porque muchas veces yo llegué a echar a perder mi cabello. No soy experta en tintes ni nada de eso, yo no les recomiendo que lo hagan. Si tienen la oportunidad y tienen la economía, mejor vayan a una estética y háganlo, dejen que los profesionales lo hagan. Pero en este caso pues yo lo hice, ¿no? Pero como les digo, sí me maté mi cabello muchas veces. Entonces, pues les digo, eran cosas que uno va aprendiendo y las va aplicando como en su vida diaria. Después ya cuando terminé mi carrera y entonces pues terminé diseño gráfico, quise empezar a trabajar, entré a trabajar en varias compañías. En muchas de estas compañías el trabajo de diseñador gráfico requiere muchas actividades dentro de la empresa. A veces quieren dar el trabajo como de 5 personas y pagarte el sueldo de una persona. Entonces, malamente, pues a veces porque se necesita trabajar, pues entonces te toca aprender ciertas cosas que van dentro de tu rubro, pero que sin embargo, pues necesitas tener un experto en ese tema. Por ejemplo, como la edición de videos. Yo sabía editar videos, pero no era una experta editando videos. No podía hacer tantas cosas como alguien que sí está enfocado en hacer edición de video. O por ejemplo, en lo que es edición de fotografía o ser como fotógrafo, de tomarle fotos a productos. Entonces todo eso tenía que aprenderlo mientras estaba trabajando, pero que sin embargo me ayudó más adelante con algunos proyectos que yo tenía personales. En el 2017 yo comencé un pequeño negocio de impresos, el cual pues me tocaba ahora sí que hacer toda la chamba, ser la publicista, ser la de encargada de redes sociales, ser la que diseñaba, también imprimía, me ayudaba alguien más a hacer las impresiones, tomar los videos para estarlos subiendo a las redes sociales, tomar las fotografías, editar los videos para cuando se hacían, no sé, como fechas importantes, ¿no? Como San Valentín, Día de Muertos, como para promocionar los productos. Y también cuando hacía, no sé, sacaba algún nuevo producto y tenía que hacerlo ver llamativo. Entonces, mi trabajo sí tenía que ver con mi carrera, pero sin embargo hacía muchas cosas que tuve que ir aprendiendo o que ya sabía y que tuve que ir como mejorando en cierta manera. Porque, como les digo, yo siento que no es como que seas una maestra tal cual o que seas un experto en el tema o enfocado a lo que es esa parte. Entonces, el haber aprendido todo esto antes me ayudó a poder resolver lo que estaba haciendo en ese momento. E igual ahora con los podcasts también me ha tocado seguir aprendiendo y las cosas que también había aprendido anteriormente me han ayudado a poder resolver lo que es ahora. En este caso, la edición de video, pues me toca hacerla a mí misma. Entonces, pues ya trato de editar este video, aunque no tenga mucha edición,
porque realmente solo es una plática que estoy yo hablando con ustedes y pues no necesita como tan grandes cosas con la edición. Me gustaría aprender todavía más para tal vez mejorar un poco la calidad o el color en el video, lo que viene siendo también el audio. No soy una experta en lo que es el audio, me ha estado tocando aprender y como les menciono, varias personas en el camino me han ayudado a poder mejorar en cuanto a ciertas cositas que yo no entiendo del todo, pero que sin embargo me gusta seguir aprendiendo. Otra de las cosas que me ayudó muchísimo y que también se puede decir que estaba dentro de mi carrera es la ilustración. La ilustración como tal, las ilustraciones que ven aquí en el podcast también las hago yo, entonces sé que suena como muchísimo trabajo el hacer la grabación, hacer las ilustraciones, hacer la edición del audio. Entonces todo lo que se prepara, pues lo voy haciendo a marcha. Me gustaría agregando un poquito más de personas para poder mejorar aún más todo esto, pero por ahora me gusta poder aprender lo que estoy haciendo. Lo disfruto mucho porque es algo que ya sé, que voy aprendiendo en el camino, que sigo encontrando nuevas formas de poder solucionar algún problemita que de repente surge. Entonces hay que estar como al tanto, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo hay que hacerlo? También en este caso toca investigar como hacer el estudio, ¿no? Como de las métricas de aquí de YouTube. Entonces es todo un mundo de aprendizaje. Cuando comencé el podcast, que tenía muchas ganas de comenzar todo este proyecto del podcast, pude tener la oportunidad de acercarme a alguien que ya había asesorado a ciertas personas para comenzar sus podcasts. Y me ayudó muchísimo en este camino. Me ayudó a poder organizarme, cómo organizar mi idea, cómo comenzar a plantear todos los aspectos del podcast. Pude llevarlo a cabo y entonces poderlo traer ahora con ustedes. También le agradezco muchísimo a Gustavo, que es el psicólogo con el que estoy yendo a principios de este año. Me ayudó muchísimo a poder organizarme mejor en cuanto a mis emociones, como mis altibajos, se podría decir. Entonces, poderme concentrar en una tarea sin necesidad de estar ahí toda dispersa con un montón de cosas, porque sí, a veces también cuando me gusta aprender tantas cosas, siento que mi mente está como siento que está como por acá ya está creando una idea, por acá ya está pensando en esta otra, que la ilustración, video, que mira con otro proyecto. Entonces siento que me ayudó como a poder encontrar una manera de acallar todo eso y concentrarme en una sola tarea. Que todavía me cuesta mucho trabajo, hay momentos en los que de repente otra vez empiezo ahí a saltar de un lado a otro, pero sin embargo con sus consejos me ha ayudado muchísimo. Con los consejos también de otros amigos me han ayudado muchísimo. Y muchas veces yo sentí que todo esto que aprendí en el camino era como, sí, siento que he aprendido tantas cosas, pero ¿de qué me está sirviendo saber tantas cosas? A veces sentía que simplemente tenía que centrarme en una sola cosa, aprenderla como al 100% y como que centrarme en ese camino, ¿no? Como de decir, ok, me interesa, no sé, la edición de videos. Entonces centrarme completamente a la edición de videos y nada más. Después tal vez algo referente a mejorar esa edición de videos. Mas sin embargo, mi manera de pensar y mi manera de actuar siempre era, necesito aprender esto otro, necesito aprender esta nueva. Y sé que me va a servir. Sé que me va a servir para hacer esto otro o resolver este otro problema. Y sí me ha pasado, o sea, sí hay muchas cosas, como les menciono, que me han servido a solucionar y poder hacer reales proyectos. Este podcast, como otro proyecto donde también estoy haciendo streams. Que en algún momento el no sentir que me centraba en una sola tarea era una pérdida de tiempo. Que el aprender muchas cosas era una pérdida de tiempo. Que alguna de estas cosas que aprendía no sabía ni cómo la iba a integrar en mi vida. También otra de las cosas que aprendí y que puedo decir que eso sí me sirve en algún momento, pero no tal vez como en este proyecto,
fue que también aprendí a hacer como tejidos en macramé. Y bueno, eso dices, ok, ¿cómo integro eso a esto? Pues es totalmente, totalmente fuera de lugar. Pero que sin embargo en algún momento me ayudaron a poder hacer algo por mí misma. No sé, cómo quería adornar mi casa con plantas porque me gustan mucho las plantas. Entonces el hacer estos arreglos de macramé me ayudaban a tener algunos arreglos, a poderlo regalar a alguien, a la familia o a alguien, ¿no? Que le gustara, que yo supiera que le gustaban los arreglos. Un tiempo estuve también vendiendo como postres keto, que eran, o postres que también podían comer la gente que tiene diabetes. Las personas que no pueden comer mucho azúcar o que no pueden comer harinas, que son celíacos. Entonces me aprendí a hacer todos estos postres que también me sirvieron a mí, porque a veces se me antojaban como muchas cosas dulces de repente. Entonces podía hacerme estos postres, cuidar de mi figura y poder también ayudar a otras personas vendiendo estos postres. Eso también lo estuve haciendo un tiempo. Y sin embargo, este proyecto que hoy estoy trabajando me está gustando muchísimo, me está llenando muchísimo. Me gusta que la gente venga y comparta conmigo sus historias. Me gusta poder compartir todas estas historias con ustedes, porque siento que todas las personas tenemos siempre algo que decir, algo que contar, y que a alguien le van a ayudar todas estas experiencias a saber que no están solos, a saber que no son los únicos que pasan por este problema, que hay diferentes soluciones para un mismo tema y que tal vez como lo resuelva esta persona no te va a funcionar a ti, pero vas a encontrar una forma de solucionarlo y te va a dar tal vez ese valor, te va a dar tal vez ese coraje, te va a ayudar a sentirte un poquito mejor, apoyado, acompañado. Y es por eso que yo quise comenzar este proyecto. Lo comencé con todos estos aprendizajes, con todas estas cosas que fui aprendiendo a lo largo de mi vida, y que sin embargo, como les menciono, en algún momento yo llegué a pensar que era una pérdida de tiempo. Y ahora no siento que sea una pérdida de tiempo. Siento que todo esto que he aprendido me ha ayudado a traerles lo que es este podcast de poco a poquito hoy en día. El mensaje que quiero dejarles a todos ustedes es que todo lo que quieran aprender no va a ser una pérdida de tiempo. Que si tienen tal vez en algún momento una idea clara de lo que quieren hacer y creen que eso les va a funcionar, háganlo. Pero si en ese momento esa actividad que están haciendo les está llenando a ustedes, les está haciendo sentir bien, les va a dar tal vez un beneficio, también está bien. Y si solo es para aprendizaje personal, creo que es como darse un regalito a uno mismo de poder hacer algo como por ti. No sé, si quieres aprender a hacer comida asiática, porque a ti te gusta la comida asiática, entonces es algo bueno. Tal vez más adelante, en algún momento, alguien quiera comer comida asiática y tú puedas decirle, mira, yo te puedo preparar esto, yo aprendí a preparar esto porque a mí me gusta. Siento que es también como un regalo para uno mismo el aprendizaje, ya sea para poder sacar un beneficio económico o simplemente un beneficio personal. Tal vez en ese momento que lo estás aprendiendo piensas que no te va a funcionar más adelante, pero puede que sí, y cuando llegue ese momento digas, qué bueno que aprendí a hacer esto. Y también que está súper bien que si te gusta algo y lo quieres hacer más profesional, quieres ser un maestro de ese tema, está perfecto, porque también necesitamos personas profesionales que nos puedan enseñar a los demás, no sé, a tocar un instrumento, aprender a cantar, aprender a cocinar, aprender otro idioma. Siento que ambas partes son muy necesarias, tanto las personas que les gusta aprender tantas cosas como las personas que se enfocan en un solo tema. Entonces es como un conjunto, como algo que se necesita, como algo que está ahí, que ayuda de cierta manera, y que no te sientas mal. Yo recuerdo que le comenté esto al psicólogo con el que yo voy. Yo le dije así como, es que a mí me causó mucho, no sé, como una pelea interna de que tal vez estaba perdiendo tiempo, de que no lo estaba haciendo bien. Y él, sin embargo, me dijo, no, o sea, todo aprendizaje es bueno.
Y mientras te ayude, eso es lo importante. Entonces, no sientan que lo que están aprendiendo no va a servir de nada. Si a ti te gustaría aprender un instrumento, si a ti te gustaría aprender a dibujar, animar, a bailar, a lo que sea, y crees que de ahí no vas a sacar nada más que un beneficio propio, tal vez más adelante sí te funcione para algo más. Tal vez te ayude a poder armar un nuevo proyecto. Tal vez encuentres la forma de poder fusionar dos cosas que parecieran que no funcionan juntas. Entonces, muchas veces las ideas nacen así. A veces eso es lo interesante. La vida te enseña de maneras muy curiosas. Y nunca sabes cuándo vas a necesitar esa información, ese conocimiento. Es más, hasta tal vez no te funcione a ti para beneficio propio, pero tal vez te ayuda para poderle ayudar a alguien más. Poderle enseñar ese poquito conocimiento que tienes o ese mucho conocimiento que tienes para poder apoyar a esa otra persona. Quería poder platicarles de que puedan entender que siempre es bueno aprender, y cuando se aprende por gusto es aún mejor. Les agradezco muchísimo a todos por el apoyo que le están dando a este podcast, que me han estado dejando sus comentarios, que me han estado diciendo qué cosas les gustaría que se mejoraran, por todo el apoyo también de las personas que han estado viendo los podcasts, que han estado escuchando los podcasts en Spotify. Les agradezco también muchísimo a mi familia porque ellos me han apoyado mucho en todo este proyecto. Ellos también hicieron posible, entre toda mi familia, poder comprar y mejorar el audio de los podcasts. Bueno, el micrófono, porque antes usaba el micrófono. Me gustaría que me comentaran qué les parecen como estos tipos de pequeños temas del que yo les puedo dar un poquito de plática desde mi experiencia, desde la manera en que yo lo veo. Sé que muchas otras personas pueden verlo de otra manera y también es muy válido. Me gustaría que me pudieran dejar aquí en los comentarios qué es lo que piensan ustedes sobre esto, sobre esa frase, y si les ha llegado a pasar que tengan también un poquito de conflicto referente a pues a lo que están haciendo, ¿no? Si lo están haciendo correctamente, si deberían hacerlo diferente, o qué les ha funcionado a ustedes. Me gustaría que pudieran platicarme y poderlos conocer un poquito más. Espero pronto poderles traer más entrevistas. Sé que me he tardado un poquito en subir algunos, como el video pasado, los episodios pasados. Trato de estar trayéndoles un buen contenido interesante. Y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y recuerden que siempre aprendemos poco a poquito. Si te ha gustado este podcast de Poco a Poquito, suscríbete en Spotify, Apple o YouTube, donde podrás saber cada que subo un nuevo episodio o escuchar los episodios pasados. Continuemos creciendo, sanando y aprendiendo poco a poquito.